Todo comenzó con un rumor que circulaba entre policías, militares y periodistas de investigación en México. Decían que estaban haciendo una nueva organización criminal, pero no era un cartel común. Este grupo estaba creciendo demasiado rápido, demasiado organizado, demasiado armado, y lo más inquietante de todo era que nadie parecía saber exactamente quién estaba detrás de todo. Durante décadas, el narcotráfico en México había sido controlado por poderosos carteles que dominaban rutas, ciudades y fronteras completas. Organizaciones con estructuras complejas, redes de corrupción y millones de dólares en movimiento. Pero incluso dentro de ese mundo brutal, existían ciertas reglas, territorios respetados, equilibrios de poder, acuerdos silenciosos, hasta que apareció un nuevo jugador, un grupo que no parecía interesado en seguir esas reglas. En los primeros meses, su presencia era casi invisible. Pequeños reportes, rumores en comunidades rurales, convoys de camionetas atravesando carreteras en medio de la noche, hombres armados que nadie reconocía. Pero algo era diferente. No actuaban como los grupos criminales tradicionales. Se movían como una fuerza organizada, disciplinada, entrenada y extremadamente violenta. Los habitantes de algunas zonas comenzaron a notar algo inquietante. En pueblos donde antes operaban diferentes grupos criminales, de repente aparecían hombres armados con un mensaje claro. Ese territorio ahora tenía nuevos dueños. Los comerciantes empezaron a recibir advertencias. Las autoridades locales comenzaron a desaparecer y en cuestión de meses, varios municipios cambiaron de control sin que casi nadie entendiera cómo había ocurrido. Pero lo que realmente llamó la atención de los investigadores fue otra cosa. El cartel no intentaba esconderse. De hecho, parecía buscar lo contrario. Querían ser vistos, querían ser temidos. Y pronto el país entero entendería por qué. En internet comenzaron a circular videos que nadie había visto antes dentro del mundo del narcotráfico. No eran grabaciones improvisadas, no eran mensajes caóticos, eran producciones cuidadosamente preparadas. Decenas de hombres armados aparecían formados en filas perfectas, vestían uniformes tácticos, portaban rifles de alto calibre. Vehículos blindados se alineaban detrás de ellos como si se tratara de un convoy militar. Todo estaba calculado para enviar un mensaje. Esto no era solo un cartel, era un ejército criminal. Las imágenes comenzaron a viralizarse rápidamente. Periodistas, analistas de seguridad y autoridades empezaron a preguntarse lo mismo. ¿Cómo había surgido un grupo con tanto poder en tan poco tiempo? La respuesta era tan simple como aterradora. Dinero, mucho dinero. El narcotráfico mueve miles de millones de dólares cada año, y cuando ese dinero se combina con armas, entrenamiento y ambición, puede crear algo extremadamente peligroso. Pero el dinero no era el único factor. El cartel también estaba aplicando algo que muy pocos grupos criminales habían utilizado de manera tan agresiva: estrategia psicológica. Cada video, cada mensaje, cada aparición pública estaba diseñada para provocar miedo, para intimidar a sus enemigos y para demostrar algo muy claro. Ellos no habían llegado para participar en el negocio, habían llegado para dominarlo. Con el paso de los meses, el cartel comenzó a expandirse a una velocidad alarmante. Estados enteros empezaron a reportar su presencia. Carreteras bloqueadas, operativos militares, enfrentamientos armados. La violencia empezó a escalar. Pero lo más inquietante era que, incluso cuando las autoridades intentaban reaccionar, el cartel parecía ir un paso adelante. Sabían dónde moverse, sabían cuándo atacar, sabían cómo enviar mensajes que paralizaban regiones completas. Para muchos expertos en seguridad, estaba ocurriendo algo sin precedentes. Un grupo criminal estaba evolucionando hacia algo mucho más grande, algo mucho más organizado, algo que empezaba a parecerse peligrosamente a una fuerza paramilitar. Y entonces ocurrió algo que cambiaría todo. Un evento que demostraría que este cartel no tenía miedo de nadie, ni siquiera del gobierno.
Ese momento marcaría el inicio de una guerra que transformaría el narcotráfico en México para siempre. Pero lo que nadie imaginaba era que lo peor aún estaba por venir. Para cuando las autoridades comenzaron a entender lo que estaba ocurriendo, el cartel ya había crecido demasiado. Lo que al principio parecía una organización criminal más, ahora se estaba transformando en algo completamente diferente, algo mucho más peligroso. En varias regiones del país comenzaron a aparecer señales claras de que el cartel estaba preparando algo grande. Caravanas de vehículos blindados recorrían carreteras rurales. Hombres armados con equipo táctico patrullaban pueblos enteros. Y en algunos lugares, los habitantes empezaron a notar algo inquietante. Los criminales ya no se escondían. Al contrario, parecía que querían ser vistos. En cuestión de meses, el grupo comenzó a mostrar una capacidad militar que sorprendió incluso a las autoridades. No se trataba solo de rifles y camionetas. Hablamos de armamento de guerra, ametralladoras pesadas, lanzagranadas, vehículos modificados con placas de acero. Algunos expertos comenzaron a describirlos como un ejército criminal moderno. Pero el verdadero cambio ocurrió cuando el cartel decidió usar una herramienta que nunca antes había sido utilizada de forma tan agresiva en el narcotráfico: la propaganda digital. En internet comenzaron a circular videos que parecían escenas de una película militar. Decenas de hombres armados aparecían alineados frente a la cámara. Uniformes tácticos, chalecos, antibalas, rifles de alto calibre. Detrás de ellos, filas de camionetas blindadas. La escena estaba cuidadosamente preparada. Nada era casual. Todo formaba parte de una estrategia. El objetivo era claro: demostrar poder, pero también sembrar miedo. Porque cada uno de esos videos enviaba un mensaje directo a sus enemigos y también al gobierno. El mensaje era simple: el cartel estaba listo para pelear. Y no solo contra otros grupos criminales, también contra cualquiera que intentara detenerlos. Muy pronto comenzaron los enfrentamientos. Primero fueron conflictos contra carteles rivales, disputas por rutas de tráfico, control de territorios, ciudades estratégicas. Pero rápidamente la violencia comenzó a escalar. En algunas regiones, los combates se volvieron tan intensos que parecían escenas de guerra. Convoys armados enfrentándose en carreteras, helicópteros militares desplegados en operativos, bloqueos con vehículos incendiados, ciudades paralizadas por el miedo. La situación se volvió tan grave que el gobierno comenzó a desplegar operativos cada vez más grandes. Fuerzas federales, ejército, Guardia Nacional, todos intentando contener el crecimiento del cartel, pero el grupo parecía haber anticipado ese escenario. Sus líderes habían preparado estructuras capaces de resistir la presión, células independientes, redes de informantes y control territorial en múltiples estados. Esto hacía que incluso cuando las autoridades capturaban a algunos miembros, la organización continuara funcionando. Para muchos analistas de seguridad, el cartel estaba aplicando una estrategia clara: convertirse en una estructura tan grande que sería casi imposible desmantelarla completamente. Mientras tanto, la propaganda continuaba. Nuevos videos, nuevos mensajes, nuevas demostraciones de fuerza. Cada aparición pública reforzaba la misma idea. El cartel no solo estaba creciendo, estaba consolidando su poder. Pero el momento más impactante de toda esta historia estaba a punto de ocurrir. Un enfrentamiento que cambiaría por completo la percepción del país sobre el poder de estas organizaciones. Un evento que demostraría que el cartel estaba dispuesto a hacer algo que muy pocos grupos criminales habían intentado antes: desafiar abiertamente al Estado mexicano. Cuando ese momento llegó, las imágenes dieron la vuelta al mundo. Ciudades enteras paralizadas, operativos masivos, vehículos incendiados bloqueando carreteras y un país entero preguntándose algo inquietante: ¿cómo era posible que una organización criminal hubiera alcanzado ese nivel de poder? Pero esa pregunta pronto sería reemplazada por otra aún más preocupante. Si un cartel había logrado llegar tan lejos, ¿qué pasaría si otros intentaban hacer lo mismo?
y lo que ocurriría después demostraría que la historia del cartel estaba lejos de terminar, porque el verdadero imperio criminal apenas estaba comenzando. Después de los enfrentamientos que sacudieron al país, algo quedó claro para todos: el narcotráfico en México había cambiado para siempre. Durante décadas, los carteles habían operado en las sombras, evitando confrontaciones directas con el Estado siempre que fuera posible. Pero esta nueva organización había roto ese equilibrio. Habían demostrado que estaban dispuestos a enfrentar al gobierno, y eso cambió completamente las reglas del juego. Las autoridades comenzaron a intensificar los operativos. Fuerzas federales, ejército y unidades especiales fueron desplegadas en múltiples estados. El objetivo era claro: desmantelar la estructura del cartel antes de que siguiera creciendo. Pero enfrentarse a una organización de ese tamaño no era una tarea sencilla. El cartel había construido una red compleja que incluía células independientes, operadores financieros, informantes y reclutadores. Incluso cuando algunos miembros eran capturados, la organización seguía funcionando. Era como intentar cortar las ramas de un árbol gigantesco. Siempre aparecían nuevas. Mientras tanto, dentro del propio cartel comenzaron a surgir tensiones, porque mantener un imperio criminal también significa lidiar con algo inevitable: las traiciones. A medida que el poder y el dinero crecían, también lo hacían las disputas internas. Algunos líderes comenzaron a competir por territorios. Otros buscaban más control dentro de la organización. Y como ocurre en casi todas las estructuras criminales, la desconfianza empezó a expandirse. En ese mundo, confiar demasiado en alguien puede ser un error fatal. Poco a poco, comenzaron a aparecer señales de fracturas dentro del cartel. Enfrentamientos internos, operaciones fallidas, miembros que desaparecían sin dejar rastro. Pero a pesar de todo eso, el grupo seguía siendo extremadamente poderoso. La razón era simple: el narcotráfico genera cantidades enormes de dinero, miles de millones de dólares que permiten financiar armas, vehículos, redes logísticas y nuevos reclutas. En muchas regiones, jóvenes sin oportunidades eran atraídos por promesas de riqueza rápida, autos de lujo, dinero fácil, poder. Para muchos parecía una salida rápida de la pobreza, pero la realidad dentro del narcotráfico era muy diferente. La mayoría de quienes entraban a ese mundo terminaban enfrentando dos posibles destinos: la prisión o la muerte. Mientras el cartel continuaba operando, las autoridades seguían intentando debilitar su estructura. Operativos internacionales, investigaciones financieras, capturas de miembros clave. Con el tiempo, algunos líderes importantes fueron arrestados, otros desaparecieron. Pero algo quedó claro: las organizaciones criminales no funcionan como empresas tradicionales. No dependen de una sola persona. Cuando un líder cae, otro ocupa su lugar, y así el ciclo continúa. Por eso, incluso después de años de enfrentamientos, operativos y capturas, el cartel no desapareció. Simplemente se adaptó, cambió estrategias, reorganizó sus células, modificó sus rutas y siguió operando. Para muchos expertos en seguridad, este fenómeno demuestra una realidad difícil de ignorar. El narcotráfico no es solo un problema criminal, es también un problema económico, social y político. Mientras exista una enorme demanda de drogas en el mundo, siempre habrá organizaciones dispuestas a asumir el riesgo para controlar ese negocio. Y aunque algunos carteles desaparezcan, otros nuevos surgirán. La historia de este cartel es solo un capítulo dentro de una guerra que lleva décadas desarrollándose. Una guerra por rutas, dinero y poder. Una guerra que ha cambiado la historia de muchas regiones y que, según muchos analistas, todavía está lejos de terminar. Porque en el mundo del narcotráfico existe una regla que casi nunca falla. Cuando un imperio criminal cae, otro está listo para ocupar su lugar. Y en algún lugar, ahora mismo, puede que una nueva organización esté creciendo en silencio, esperando el momento adecuado para aparecer. Tal como ocurrió con el cartel, que un día decidió hacer algo que parecía imposible.
desafiar al Estado mexicano. La guerra del narcotráfico en México está llena de historias que parecen sacadas de una película, pero son completamente reales. Si te gustan los documentales de crimen y quieres entender cómo funcionan realmente estos imperios criminales, suscríbete ahora, porque en este canal vamos a revelar las historias más impactantes del mundo del narcotráfico, y algunas de ellas son más oscuras de lo que imaginas.